Dario Argento es uno de los directores más icónicos del cine italiano, conocido por ser uno de los padrinos del cine galio, llevando a este género a ser conocido a nivel mundial con películas como Suspiria, Rojo Profundo y El pájaro de las plumas de cristal. Por eso hoy en Que Peli Vemos le dedicaremos este video a repasar su vida, analizando su filmografía y el legado que dejó para la posteridad. Dario Argento nació el 7 de septiembre de 1940 en Roma, Italia. Su padre, Salvatore Argento, era productor de cine y su madre, la brasilera Elda Luzzardo, modelo y fotógrafa, quien administraba un estudio fotográfico fundado por los abuelos de Dario, por el cual pasarían varios famosos de la época. A los 4 años, un evento cambiaría su vida para siempre. Una visita al teatro en Roma para ver una función de Hamlet, una escena en la cual aparecía el fantasma del padre de Hamlet. Asustaría tanto a Argento que le causaría convulsiones, pero también le crearía una fascinación por el terror y el suspenso. Esto, sumado a los relatos de Edgar Allan Poe y las historias de aventura, serían las que afirmarían esta fascinación. Pero nada lo marcaría tanto como el día que vio al fantasma de la ópera, de Arthur Lubin. Ma io questo l'ho capito fin da piccolo, quando avevo 7 anni, 8 anni mi pare, che andai in vacanza nelle Dolomiti, che lo ricorderò sempre, con mia nonna e i miei fratelli più piccoli, e nel cinema all'aperto facevano Il fantasma dell'opera, nell'edizione quella a colori. E fu il primo film horror che io vidi e veramente fu un incontro terrificante per me, ma anche bellissimo. Tornai l'indomani a rivederlo a questo cinema all'aperto e non l'ho più dimenticato questo film. Quindi Il fantasma dell'opera, La maschera di cera sono stati film che qualcosa mi hanno smosso dentro, forse mi hanno anche indicato certe strade. Su primer trabajo fue en una imprenta a los 16 años, pero escaparía del trabajo de los estudios y se iría a París a vivir unos meses, y luego volvería a Roma, donde su padre le recomendaría para que empezara a trabajar para el diario Paese Sera como crítico cinematográfico. Esta experiencia le haría darse cuenta que podría empezar a vivir de la escritura y comienza a asistir a varias sesiones de trabajo del guionista Sergio Amidei, lo que lo lleva a empezar a escribir guiones cinematográficos. Ho fatto da giovanissimo il critico, poi ho scritto per il cinema come sceneggiatore. Lì pensavo che sarebbe stata la mia strada, che mi piaceva moltissimo questo rapporto solitario con la macchina da scrivere in casa. È stato bellissimo, il periodo forse più bello della mia vita. El primero sería Disculpe, ¿está usted a favor o en contra para Alberto Sordi? El cual sería primero en una serie de colaboraciones cinematográficas, a las cuales le seguirían Requiem por un canalla de Francesco Prosperi, Probabilidad Cero de Mauricio Lucidi, Ojo por Ojo de Tonino Cervi, Mandamientos para un gángster de Alfio Caltabiano, Comandos de Armando Crispino y La Revolución Sexual de Ricardo Gione. Estos trabajos harían que Sergio Leone posara sus ojos en él y le pidiera que coescriba con Bernardo Bertolucci su próxima película, la cual sería Érase una vez en el oeste. Este acercamiento a Leone le haría ver la importancia de la cámara y sus movimientos, impulsando a decidir empezar a dirigir sus propios guiones. Per avere più potere, perché le mie sceneggiature pensavo che venissero un po' travisate dai registi, allora per questa ambizione di volerle rappresentare come la pensavo io sono diventato regista. Para su primer film decide basarse en el género giallo, que era muy popular en Italia, inspirado en las novelas policiales y de suspenso editadas por Arnoldo Mondadori, las cuales se caracterizaban por la presencia de un asesino enmascarado que mata de forma violenta generalmente a mujeres. Su primer película sería El pájaro de las plumas de cristal, basada en una pesadilla que tuvo durante unas vacaciones en Túnez, y la novela La casa del asesino de Frederick Brown, producida por Salvatore Argento, con Tony Musante como protagonista y con la banda sonora de Ennio Morricone. El film va de un escritor que está de vacaciones en Roma y es testigo de un asesinato, lo que lo llevará a querer resolver el caso y ayudar en la investigación. Este sería el inicio de la trilogía de los animales.
Su próxima película sería El gato de las 9 colas, basada en la novela El gato de muchas colas de Ellery Queen, coescrito con los guionistas Dardano Sacchetti y Luigi Collo, el cual iría de un hombre ciego que empieza a investigar una serie de asesinatos con la ayuda de una periodista, protagonizada por James Franciscus, Catherine Spack y Karl Malden, producida nuevamente por Salvatore Argento y musicalizada por Morricone. Se estrenaría el 11 de febrero de 1971 en Italia. Según Argento, sería una de sus películas que menos le gustan, aunque se le destacaría por ser la primera en presentar sus marcas distintivas en su filmografía, como los planos detalles de los ojos y los guantes negros usados por el homicida. Ese mismo año cerraría la trilogía con 4 Moscas sobre el terciopelo gris, coescrito con la ayuda de Luigi Cozzi y Mario Foglietti. La historia va de un baterista de rock que mata a un hombre por accidente y será perseguido por un testigo del crimen. La música correría de nuevo a cargo de Morricone y sería producido por Salvatore. La experiencia de filmar 3 películas en 2 años habían agotado a Argento, que estaba decidido a dejar de dirigir y se puso a escribir su próximo proyecto, Los 5 días, la cual iba a ser dirigido por Nanni Lloyd, pero este abandonaría la presión de Adriano Celentano, que solo aceptaba protagonizar el film si dirigía a Argento. Lo harían descartar la idea de abandonar. La película sería la única de su filmografía en incurrir en la comedia, basada en una revuelta organizada por el pueblo de la capital lombarda contra la ocupación austriaca en 1848. El film sería un fracaso comercial. Esto lo llevaría a volver al guialo, por lo que buscaría la colaboración del escritor Bernardino Saponi, que venía de colaborar con Fellini. Juntos escribirían lo que sería Rojo Profundo. La historia va de un pianista británico que presencia el homicidio de una medium y decide investigar el asesinato con la colaboración de una joven periodista. El protagonista sería David Hemmings, que venía del éxito con Blow Up de Antonioni, y para la periodista sería elegida Daria Nicolodi, quien comenzaría una relación con Darío durante el rodaje y más tarde sería la madre de Asia Argento. También sería la primera participación del grupo Goblin en el soundtrack del film. Es considerada una de las películas más importantes de su filmografía, llegando a ganar el premio a Mejor Director en Sitges. Para su próxima película se volvería a inspirar en lo sobrenatural, basándose en el ensayo de Thomas de Quincey de 1845, Suspiria de Profundis, el cual describe a 3 malvadas mujeres conocidas como las Damas del Dolor. Esto sumado a las experiencias de la madre de la propia Daria Nicolodi, que vivió unos años en un internado en la lectura de alquimia y esoterismo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, daría luz a Suspiria, que sería protagonizada por Jessica Harper, quien venía a deslumbrar a Argento en el film El fantasma del paraíso de Brian De Palma, y para el papel de la bruja la experimentada actriz Joan Bennett. La historia va sobre una estudiante de ballet estadounidense que se interna en una academia de danza en Alemania, donde se iniciará una extraña serie de asesinatos orquestados por un poderoso sabbat de brujas lideradas por Mother Suspirium. Sería la primera parte de la trilogía de las brujas, principalmente por el uso del color, los movimientos de cámara y la banda sonora de Goblin. El éxito de Suspiria lo lleva de viaje a Estados Unidos, donde conocerá a George Romero, con quien formará una amistad, además de ayudarle a conseguir fondos para su próxima película, El Amanecer de los Muertos, film del cual se encargaría de la distribución internacional y de realizar una edición para Europa. Ese mismo año también editaría la versión europea de Martin y la titularía Vampire. En los años 80 continuaría con la trilogía de las brujas con el film Inferno, para el cual se mudaría a Nueva York y se instala en un hotel con vista a Central Park. El mismo contaría con la participación de Mario Bava, que se encargaría de dirigir la fotografía del film e incluso del rodaje de algunas escenas, debido a que Argento enfermaría de hepatitis, y a su hijo Lamberto Bava como asistente de dirección, además de Kate Emerson en la banda sonora. La película iría sobre Rose, una poeta que encuentra un extraño libro sobre un alquimista y arquitecto, quien habría construido la residencia de las 3 madres, y Rose descubrirá que una se encuentra en Nueva York, por lo que decidirá investigar. El film es uno de los más crípticos de Argento, teniendo varias referencias a elementos simbólicos, a la alquimia y el esoterismo, además de crímenes violentamente estilizados, y del uso de intensos colores como Suspiria, dotando a la película de la típica atmósfera agobiante del director italiano. Para su siguiente proyecto volvería al diálogo con Tenebre, inspirado en un acosador que lo llamaba por teléfono mientras estaba en Los Ángeles. Mi è capitato che stavo a Los Angeles e lavoravo per una ditta
e dovevo fare un altro film che poi non ho più fatto. E cominciava a telefonarmi una persona in albergo. A telefonarmi, dal principio era molto cordiale, molto simpatico, e poi diventava sempre, ogni volta che telefonava, a parte il fatto dell'insistenza con cui telefonava 3-4 volte al giorno. Questo mi mise in imbarazzo, cominciai a pensare che c'era qualcosa che non andava, qualcosa che era un po' strana, un po' morbosa. E poi lui ha continuato a telefonarmi, e poi diventava sempre più minaccioso e mi diceva che io gli avevo sconvolto la vita, che i miei film l'avevano sconvolto e che necessitavo di una punizione. E quando ho sentito necessitavo di una punizione, allora sono andato dalla produzione con cui lavoravo e gli ho raccontato tutto. Allora mi hanno detto no, vai via subito, vai a Santa Monica che sta sul mare, in albergo, nessuno sa che sei te. E poi dopo 3 settimane la stessa persona mi ha telefonato, mi ha detto credevi di essere scappato, e invece ti ho ritrovato. E così cominciò a dirmi sempre le solite minacce, perché adesso ti farò fuori perché tu hai rovinato la mia vita, adesso io rovino la tua vita. E allora ho preso l'aereo e sono tornato in Italia. La historia va sobre Peter Neal, un escritor estadounidense de novelas policíacas que llega a Roma para promocionar su más reciente novela y empieza a ser acosado por un fanático desquiciado. La película está protagonizada por Anthony Franciosa como el autor estadounidense. John Saxon y Daria Nicolodi interpretan al agente y asistente de Neal, mientras que Giuliano Gemma y Carola Stagnaro aparecen como los detectives que investigan los asesinatos. La banda sonora correría por parte de ex integrantes de Goblin, que acababan de separarse. La extrema violencia haría que el film sufra la censura en muchos países y fuera incluida en la lista de videos nasties en Gran Bretagna. Ho voluto mettere tutte le voci che ci sono su Dario Argento, che Dario Argento è misogino, che Dario Argento è un criminale, che Dario Argento è assassino, che le scene che lui fa sono vere. E tutte queste cose che alcuni pensano, io l'ho volute mettere nel film, che mettere veramente, che veramente Dario Argento è un criminale, è un assassino, è un misogino, eccetera. Però anche contestandole, però, facendone quasi un gioco, quello è stato il film che ho voluto raccontare questa cosa, ho voluto raccontare tutto questo procedimento, appunto. Io invece non sono misogino per niente, non sono un assassino, sono buono, amo gli animali. Cioè io ho la possibilità di dialogare con la mia metà oscura, mia dark half, mia metà oscura. Sì. Tras el rodaje, Argento se iría de vacaciones en Suiza y quedaría fascinado por los Alpes. Allí empezaría a escribir el fenómeno inspirado en un crimen que ocurrió en los Estados Unidos, el cual fue resuelto gracias a los insectos presentes en la habitación en el momento del crimen. Esto, sumado al interés de Argento por las supuestas capacidades de comunicación extrasensorial en los insectos, y con la ayuda de Franco Ferrini terminaría el guión. La historia va sobre una joven que tiene el poder de comunicarse con los insectos, y que se ve envuelta en una extraña serie de asesinatos durante su estancia en una academia de Suiza. Para el papel protagónico, Argento elegiría a una jovencísima Jennifer Connelly, por recomendación de Sergio Leone, y Donald Pleasence llegaría de la mano de John Carpenter. Phenomena se convertiría en la última película del director italiano en obtener un estreno significativo en las salas de cine estadounidenses. En 1985 colaboraría con Lamberto Bava en el guión de la película Demonios, dirigida por Bava y producida por Argento a través de su compañía Duck Film, y después desempeñaría los mismos roles en la secuela de Demonios 2. Un año más tarde recibiría la invitación del Teatro Sferisterio de Macerata para dirigir la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Aunque a último minuto sería cancelada esta experiencia, lo inspiraría para su próxima película, Ópera, en la que una cantante es obligada a presenciar una
serie de crímenes durante su participación en la obra Macbeth, protagonizada por Christina Marcilach, Ian Charleson, Daria Nicolodi y William McNamara. Para la banda sonora serían varios músicos los elegidos, en una mezcla de música clásica y experimental, con nombres como Brian Eno y Bill Wyman. Argento maldeciría haber filmado ópera debido no solo a que fue un fracaso comercial, sino que además tuvieron que enfrentar agresiones de unos cuervos hacia Christina Marcilach. La muerte del padre de Argento durante la producción y la del actor Ian Charleson poco tiempo después del estreno de la película. Produciría y coescribiría la Chiesa, film dirigido por Michel Soavi y protagonizado entre otros por su hija Asia. Posteriormente Argento llamaría a George Romero, que estaba interesado en hacer un film dividido en 4 historias basadas en Edgar Allan Poe. John Carpenter y Stephen King se habían mostrado interesados, pero se terminarían bajando del proyecto. Finalmente terminarían grabando Ojos Diabólicos, dividiendo un segmento para cada uno. Romero dirigiendo La Verdad sobre el caso del señor Valdemar, protagonizada por Adrien Barbeau, donde un anciano millonario sobrevive a la muerte a través del hipnotismo, y Argento se encargaría del Gato Negro, protagonizado por Harvey Keitel, donde un fotógrafo mantiene una relación con una mujer amante de los gatos que en una vida pasada había sido una bruja. En 1991 coescribiría y produce La Secta, una nueva colaboración con Michel Soavi. También aprovecharía para quedarse un tiempo en Estados Unidos, donde tendría la oportunidad de relacionarse con directores como William Friedkin, Tobe Hooper, Sam Raimi, Stuart Gordon y John Landis, quien lo contrata para un pequeño rol en la película Innocent Blood. Su siguiente película sería Trauma, primera producción de Darío Argento en Estados Unidos, y también el primer protagónico de Asia. La historia va de una joven llamada Aura que sufre una serie de desventuras motivadas por su anorexia, la cual estaría inspirada en su media hermana Anna, que moriría poco tiempo después del estreno de la película, pero tendría un breve cameo en los créditos. Para la banda sonora terminarían contratando a Pino Donaggio, quien había colaborado en varias ocasiones con Brian De Palma. Viviendo en Nueva York descubriría acerca de una enfermedad llamada el síndrome de Stendhal, que causa un desequilibrio en el individuo cuando es expuesto a una obra de arte, lo que le recordó una experiencia suya de cuando se descompensó al conocer el Partenón, por lo que se decidió que sea la temática de su próxima película. El síndrome de Stendhal sería protagonizado por Asia Argento y filmada en Italia, aunque en un comienzo Argento había querido rodarla en los Estados Unidos. La banda sonora correría por parte de Ennio Morricone. Tendría un pequeño rol en la película El cielo siempre más azul de Antonello Grimaldi. También coescribió y produjo La máscara de cera, el film debut de Sergio Stivaletti basado en un relato del escritor francés Gaston Leroux. Film iba a ser dirigido por Lucio Fulci, pero fallecería días antes de iniciar el rodaje. Argento, fanático confeso de Leroux, decide que su próximo proyecto sería El fantasma de la ópera. Para esto se reunió con Gerard Barach para escribir el guión. Para el rol del fantasma se había pensado en John Malkovich, pero terminaría siendo el británico Julian Sands, y hacia Argento para el papel de Christine. Morricone se encargaría de la banda sonora. La versión original planeada por Argento era una hora más larga que la versión estrenada, que aparentemente fue cortada y editada por los productores en contra de los deseos del director. En el año 2000, junto con su hermano Claudio, produce Scarlet Diva, el estreno como directora de Asia Argento. Tras el fracaso del fantasma de la ópera, decide regresar a Italia y volver a las bases dirigiendo un film giallo, y así comienza la escritura de Insomnia, para la cual recurre a su asistente habitual Franco Ferrini, e idea la historia sobre un detective que debe seguir las pistas de un asesino, mientras lidia con una enfermedad de Alzheimer, el cual terminaría siendo interpretado por Max von Sydow, y para la banda sonora volverían a recurrir a Goblin. La película sería estrenada en Italia en enero del 2001, y sería considerada un regreso a sus orígenes. Su siguiente película, El jugador, originalmente iba a ser una secuela del síndrome de Stendhal, pero al no poder contar con la presencia de Asia Argento, terminó desistiendo. El film va sobre un asesino que secuestra a sus víctimas y plantea una partida de póker virtual con la policía, para decidir si las deja vivir o las ejecuta delante de las cámaras. En 2005 filmaría un film para televisión llamado ¿Te gusta Hitchcock?, sobre un joven estudiante de cine obsesionado con la obra de Alfred, que inicia por su propia cuenta la investigación de un asesinato. Protagonizada por Elio Germano y Chiara Conti, la película en general dejó una buena impresión en la crítica.
Carpenter lo invitaría a participar en Masters of Horror, para el cual escribió y dirigió el segmento Jennifer, y para su segunda temporada dirigiría el episodio Pels. En 2007 terminaría la trilogía de las brujas con el film La Madre de las Lágrimas, el cual decide escribirlo a partir de una experiencia personal, en la que recibió una llamada telefónica en la que creyó escuchar la voz de su fallecido padre, lo que le dio la idea de conectar a la protagonista del film con su difunta madre, quien sería una bruja blanca que en el pasado se habría enfrentado a la Madre de los Suspiros, y que ahora se conecta con ella para vencer a la Madre de las Lágrimas, el cual sería protagonizada por Asia Argento y Daria Nicolodi haría el papel de la madre fallecida. En el rol de Mother Lacrimarium por Moran Atlias. La banda sonora correría por parte del ex Goblin Claudio Simonetti. En 2008 recibiría un guion escrito por Gene Hackney y Sean Keller sobre un asesino que se hace pasar por taxista para buscar a sus víctimas. El mismo sería titulado Giallo y sería protagonizado por Adrien Brody, Elsa Pataky y Emmanuel Segner. Después de visitar el set de la película Hugo de Martin Scorsese, Argento decide que su próximo film sería en 3D, por lo que empieza a idear lo que sería Drácula 3D. Para el papel del conde elegiría a Thomas Kretschmann, a Rutger Hauer como Abraham Van Helsing, a Marta Agostini para el rol de Mina Harker y a su hija Asia como Lucy Westerna. El 19 de mayo de 2012 sería estrenada en Cannes, pero recibiría malas críticas, tanto de la prensa especializada como de los seguidores de Argento. En 2003 el Teatro Coccia le encargaría la dirección de Macbeth con motivo del bicentenario del nacimiento de Giuseppe Verdi. 2 años después dirigiría la ópera Lucia de Lammermoor en el Teatro Carlos Feliz de Génova. Gaspar Noé en 2021 le daría un rol protagónico en su película Vortex, en el que sigue a una pareja de ancianos en sus últimos días. Cuando parecía que Argento se había retirado del cine, Asia Argento descubre un guion que Argento había archivado en 2002 por la quiebra de la productora Sechi Gori, titulado Lentes Oscuros. El film sigue a una mujer que se queda ciega al huir de un asesino en serie el día en que un eclipse oscurece las calles de Roma, con la ayuda de un joven niño llamado Chin, protagonizada por Ilenia Pastorelli, Asia Argento y Andrea Sang. El film sería estrenado en el Festival de Cine de Berlín el 11 de febrero de 2022. En los últimos años estaría preparando una nueva película, protagonizada por Isabella Hooper. Los rumores dicen que sería una remake de una película mexicana de los años 40, pero debido a un accidente que sufrió Argento al rodaje del mismo ha sido aplazado y no ha habido mayores novedades. Esto ha sido Que Peli Vemos y nos vemos en el próximo video.